trigo y la cizaña, una reflexión. Si amas leer la Biblia y sus historias, seguramente conoces la parábola de Jesús acerca del trigo y la cizaña. Cristo solía comunicar mensajes profundos por medio de estos pequeños relatos. Sin embargo, aunque parecen simples y fáciles de entender, no siempre lo son. Por eso, en esta reflexión queremos ayudarte a entender mejor esta parábola. De este modo, podrás aplicar sus enseñanzas en tu vida cristiana. Estas palabras de Jesús siguen vigentes hoy en día. De hecho, te sorprenderás de todo lo que puedes aprender de ellas. Desglosémoslo. Hoy hablaremos sobre 1. Parábola del trigo y la cizaña. 2. Explicación de la parábola del trigo y la cizaña. 3. ¿Qué es el trigo y la cizaña? 4. ¿Quiénes son los cosechadores? 5. Reflexión sobre el trigo y la cizaña. 6. ¿Es nuestra tarea separar el trigo? 7. ¿Cómo diferenciar el trigo de la cizaña? 8. ¿Por qué el trigo y la cizaña deben crecer juntos? Comencemos. Parábola del trigo y la cizaña. Si no recuerdas este relato, a continuación, puedes leerlo y analizarlo por tu cuenta. Después, con ayuda de la explicación de Jesús, podremos llegar a una reflexión acerca de su mensaje. La siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino del cielo es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Mateo 13, 24-26. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron: Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Eso es obra de un enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza?, le preguntaron. No contestó el amo: si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen, y que pongan el trigo en el granero. Mateo 13, 27-30. Explicación de la parábola del trigo y la cizaña. Como ves, la parábola de Jesús sobre el trigo y la cizaña no es tan fácil de entender a la primera. Sin embargo, su contenido es intrigante. Probablemente por esa razón los discípulos deseaban entenderla y le pidieron al maestro que se la explicara. Luego, Jesús dejó a las multitudes afuera y entró en la casa. Sus discípulos le dijeron: por favor, explícanos la historia de la maleza en el campo. Mateo 13:36. Entonces, para entender el mensaje de esta historia, es necesario remitirnos en primer lugar a la explicación de Jesús. Además, vamos a dividirla en partes para facilitar esta tarea. ¿Qué es el trigo y la cizaña? Aunque en la versión que estamos leyendo se utiliza la palabra maleza en lugar de cizaña, lo más probable es que todos estemos más familiarizados con esta última palabra. Así que, la primera pregunta que puede surgir al leer esta parábola es: ¿qué representan el trigo y la cizaña? En este pasaje Jesús explica que Él es el agricultor y su campo es el mundo. La buena semilla sembrada por Él es el trigo, que representa a sus hijos. Por el contrario, la maleza o la cizaña son quienes pertenecen al maligno. Así que, como es de esperarse, el enemigo que siembra esta mala semilla es el diablo. Jesús respondió: el Hijo del Hombre es el agricultor que siembra la buena semilla. El campo es el mundo, y la buena semilla representa a la gente del reino. La maleza representa a las personas que pertenecen al maligno. El enemigo que sembró la maleza entre el trigo es el diablo. Mateo 13, 37-39. ¿Quiénes son los cosechadores? Por último, Jesús explica quiénes son los cosechadores y cómo recogerán la mies. Los segadores son los ángeles, y separarán el trigo de la maleza en el fin del mundo. Es decir, quitarán del reino de Dios todo lo que no pertenece a Él, el pecado y quienes lo practican. Al final solo permanecerá el trigo, es decir, los hijos de Dios. La cosecha es el fin del mundo, y los cosechadores son los ángeles. Tal como se separa la maleza y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo.
Mateo 13, 39-41. Y los ángeles los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Mateo 13, 42-43. Reflexión sobre el trigo y la cizaña. En primer lugar, esta parábola nos enseña que en el mundo hay personas buenas y malas. Esto es inevitable, pues, así como hay quienes obedecen a Dios, otros deciden ir tras el pecado. Por lo tanto, todos nosotros tenemos dos opciones: podemos ser trigo o cizaña. Esto sucede no solo en el mundo en general, sino particularmente dentro de la iglesia. No todos los que dicen ser verdaderos creyentes lo son. Así que quienes asisten a una congregación también pueden ser trigo o cizaña. De hecho, la Biblia nos advierte en distintas ocasiones sobre los falsos maestros y lobos disfrazados de ovejas que pueden infiltrarse en nuestras congregaciones. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas pero en realidad son lobos feroces. Mateo 7:15. ¿Es nuestra tarea separar el trigo? Ante esta situación muchos podríamos reaccionar igual que los trabajadores del sembrador. Lo más probable es que deseamos deshacernos de la maleza lo más pronto posible. Sin embargo, Jesús nos enseña en esta parábola que no nos corresponde a nosotros separar el trigo de la cizaña. Esto es tarea de Él y sus ángeles, quienes lo harán en el tiempo determinado. Pero, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Una posible explicación es que el trigo y la cizaña son casi imposibles de diferenciar a simple vista. Nosotros no conocemos el corazón de las personas, por lo que no podríamos saber quiénes son realmente hijos de Dios. Esto solo lo sabe Él, quien es omnisciente. Además, nosotros no podemos ser tan buenos y misericordiosos como Dios. De modo que en nuestro intento por separar el trigo y la cizaña podemos llegar a herir con nuestras palabras o acciones a quienes de verdad anhelan seguir a Cristo. Solo Dios y su Espíritu Santo pueden convencer al mundo de pecado y mostrar la verdad en amor. ¿Cómo diferenciar el trigo de la cizaña? Aunque en la explicación de esta parábola Jesús no nos indica cómo diferenciar el trigo de la cizaña, hay otros pasajes de la Escritura que nos podrían ayudar a hacerlo. Estos pasajes nos enseñan que podemos conocer a las personas por sus frutos. Es decir, es difícil determinar de manera superficial si una persona tiene buenas o malas intenciones. Sin embargo, sus acciones, actitudes o palabras nos dan una pista sobre esto. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Mateo 7, 16-17. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Mateo 7, 18-20. Lo mismo sucede con las ideas, los cultos o las doctrinas. Al principio una falsa doctrina puede parecer buena. No obstante, sus resultados o sus frutos demostrarán si en realidad lo es. Del mismo modo, el trigo y la cizaña se distinguen porque, mientras que el trigo da fruto, la cizaña no puede darlo. Por lo tanto, para conocer la verdadera naturaleza de algo o alguien es necesario esperar a ver sus frutos. ¿Por qué el trigo y la cizaña deben crecer juntos? El trigo y la cizaña deben crecer juntos en el mismo campo porque sus raíces están unidas. Esto es un riesgo para la cosecha, pues la cizaña es tóxica y puede dañarla. Sin embargo, desde el punto de vista espiritual, Dios nos promete que al final el trigo será cosechado en su reino. Es decir, Él nos guardará y nos permitirá vencer con el bien el mal. Como mencionamos antes, solo Dios conoce todas las cosas y el corazón del ser humano. Nadie está tan capacitado como Él para cuidar de su campo. Por lo tanto, no debemos enfocarnos en identificar o separar el trigo y la cizaña. Nuestra mayor preocupación debe ser asegurarnos de que somos trigo, es decir, hijos de Dios. Así, tendremos la confianza de que estaremos con Él en su reino. ¿Has confiado en Cristo como tu Señor y Salvador, amas su palabra y deseas obedecerla?
entonces eres su hijo. Permanece en Él, enseña sus mandamientos y cuida de su campo para que su buena semilla siga expandiéndose en el mundo entero. Él se encargará de hacer su obra y de juzgar con rectitud. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, compártela con nosotros. Estaremos encantados de contestarte haciendo una reflexión para ti.